Continuamos con Europa, las civilizaciones originales del Age of Empires 3. Hoy tocan los alemanes y esta vez nos adentraremos en el Sacro Imperio Romano del 1542. Desde 1519 gobernaba el emperador Carl V del Sacro Imperio, quien también era rey de España como Carlos I, y durante su mandato se enfrentó por un lado al surgimiento del protestantismo en Alemania y a las constantes disputas con el rey francés François I en el marco de las guerras italianas. Y en 1542 estalló la Novena Guerra Italiana. Los franceses invadieron por varios frentes y en julio atacaron los Países Bajos y Luxemburgo. Sin embargo, pronto se retiraron y la guerra se movió al sur durante este año. Pero eso no era el único problema en la zona, pues continuaba la guerra de Weltes contra el duque Wilhelm del Rico de Jülich-Kleverichsberg y la Casa Habsburgo por el control del ducado de Weltres. El duque Wilhelm aprovechó la guerra con Francia para lanzar un ataque sobre Amberes en la actual Bélgica bajo el mando del general Martin van Rossum. Sin embargo, se vieron suplicados por las fuerzas de Habsburgo y Van Rossum se retiró poco después, lo que llevaría a la captura total del ducado de Weltres y su anexión a las 17 provincias en 1543. Mientras tanto, en 1542 la ciudad de Hildesheim en la Baja Sajonia expulsó a las autoridades religiosas y se volvió luterana, uniéndose a la Liga de Esmalcanda, con quienes salió para extender el protestantismo. Y mientras Carlos comandaba el imperio, las tierras Habsburgo eran gobernadas por su hermano Ferdinand, archiduque de Austria desde 1521 y rey de Hungría, Croacia y Bohemia desde 1526. Y se enfrentó principalmente a la amenaza otomana desde el sur, que desde 1541 asediaron y conquistaron las ciudades de Buda y Pest en Hungría. Los Habsburgo se replegaron y juntaron un nuevo ejército que intentó retomar la ciudad. Sin embargo, la campaña fue un fracaso y los turcos mantuvieron el control de Hungría por los próximos 150 años. Y el comandante de las fuerzas Habsburgo fue Joachim II Héctor, príncipe elector de Brandeburgo desde 1535, quien pese a su renombre no pudo hacer nada para evitar la pérdida de Budapest. En Baviera gobernaba el duque Ludwig X desde 1516 junto con su hermano Wilhelm, y es recordado por su gusto por el arte, quien mandó construir el primer palacio de estilo renacentista en Alemania en 1543. En los Países Bajos gobernaba el príncipe de Orange, René de Chalon desde 1530 y Estatuter de Holanda, Zelanda y Utrecht desde 1540, quien fue uno de los últimos gobernantes holandeses fieles a los Habsburgo. Desde 1541 estaba en el poder el duque Moritz de Sajonia, que en sus primeros años participó en varias campañas del lado del emperador, lo que le valió ser promovido a príncipe elector de Sajonia en 1547. Desde 1532 gobernaba el duque Philipp I de Pomerania-Wolgast, quien abrazó el protestantismo y lo introdujo libremente a su territorio, al tiempo que buscaba mayor autonomía dentro del imperio. Y en 1542 tuvo a su hijo Johann Friedrich, quien heredó el ducado tras la muerte de su padre en 1560 y continuó gobernándolo hasta su deceso en el año 1600. Ahora pasemos a Italia. En Saboya el duque Carlo III continuaba en el exilio tras la ocupación de sus posesiones por los franceses en 1536. En la República de Siena, los habitantes se expulsaron brevemente al gobierno español de Alfonso Piccolomini, sin embargo no lograron mantener su autonomía por mucho tiempo más. Y en Florencia gobernaba desde 1537 el duque de Florencia Cosimo I de Medici, quien seguía aumentando su poder en la Toscana. Estuvo casado con la hija del virrey de Nápoles, Leonor Álvarez de Toledo. En 1542 nació su hija Isabela de Medici, quien se casó en 1558 con Paolo Giordano Orsini, aunque siguió viviendo en Florencia y murió misteriosamente en 1576. En 1542 murió Nicolás Kleiners, gramático estudioso flamenco que se aficionó por el estudio de la cultura islámica, lo que lo llevó a viajar a Marruecos para tratar de combatir el Islam por medios pacíficos. También murió Bernat van Orly, pintor renacentista flamenco, quien, influenciado por el arte italiano, es reconocido por sus tapices y vitrales. En Suiza murió Leo Jud, teólogo y sacerdote muy importante durante el establecimiento de la Reforma Protestante en Suiza hasta su muerte. Y en Italia murió Lisa del Giocondo, noble florentina que sirvió como modelo para el famoso retrato de Leonardo da Vinci y la Mona Lisa. En 1542 nació el pintor flamenco Franz Francken el Viejo, que es reconocido por su aportación al arte religioso durante la Contrarreforma en los Países Bajos. También nació Maximilian de Dinleta, conde de Bossou, militar que participó en los primeros días de la Guerra de los 80 años, primero del ramo realista y luego del independentista. En Amberes nació Joris Hofnagel, pintor iluminador y miniaturista que viajó por toda Europa tras el saqueo de Amberes en 1576 en el marco de la Guerra de los 80 años. En Hesse nació Philipp IV, conde de Nassau, Wilberg y Saarbrücken desde 1559 hasta su muerte en el año 1602. El 11 de mayo nació Jacob Christoph Braher von Bartense, príncipe obispo de Basilea entre 1576 y 1608, líder importante de la Contrarreforma en Suiza. Y en Italia nació Belisario Vinta, diplomático y estadista que sirvió activamente al Gran Ducado de Toscana durante los mandatos de Ferdinando I y Cosimo II. En 1542 se publicó en Basilea De Historia Stirpium Commentari Insignes, de Leonhard Fuchs, un libro de herbología que contiene 500 especies con sus respectivas ilustraciones. Y en el arte de este año data el Cristo con Moisés y Salomón del pintor Moreto para el altar de la iglesia de los santos Nacero y Celso en Brescia. En Florencia, por orden del duque, se completó el pasaje del Mar Rojo de Bronzino, un gran mural que se encuentra en los aposentos de Leonor de Toledo en el Palacio Vecchio. El duque Cosimo también le encargó el retrato de su hija, quien era ilegítima pues no obedeció a su esposa y murió a los 8 años en 1542. Y en la arquitectura de 1542 terminó la construcción del Palazzo Alidossi, la residencia y fortaleza de la familia Alidossi, quienes tenían gran influencia en Castel del Río, cerca de Bolonia. Bueno, eso es todo por hoy, espero que les haya parecido interesante. El próximo video continuaremos con Europa.
nos adentraremos en el Imperio Otomano de la época y seguiremos armando nuestra historia en 1542. El objetivo de esta serie de videos es revisar la historia del mundo usando como excusa las batallas históricas de Age of Empires 3. Si te gusta, no dudes en compartir este video con un aficionado de Age of Empires o de la historia en general.